ver números consecutivos, por ejemplo, el 1111 en la hora o el 1111 en alguna dirección de la casa o en algún lugar, alguna pared, ¿tiene algún significado? Luego se relaciona con algún mensaje de alguna entidad angelical o alguna divinidad. Sí, ¿Sí? sí, son códigos al final que representan información que te da de acuerdo al arquetipo del número que te toca. Por ejemplo, el 1111 es iniciar, es un inicio. Y como viene con 11, que es el número espiritual, es un número espiritual, habla de un despertar de la conciencia. Por eso la gente que ve el 1111 es como conciencia, tomemos un momento de conciencia. Es una alerta, sé consciente. Y así en general todos los números tienen un arquetipo diferente. Lolita Hop, guía holística y numeróloga, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Pedro. Gracias por invitarme. Al contrario, un gusto tenerte por aquí y comencemos con lo esencial, que es la numerología, para que las personas puedan comenzar tener una idea de que esto es, de qué es más bien, ¿no? ¿Qué es la numerología? La numerología es una herramienta. Yo la uso como herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta porque puedes usarla para tu mayor conocimiento, sobre todo yo la trabajo desde el autoconocimiento, no desde la adivinación ni nada de eso, sino más como escenarios posibles y herramientas que cada persona trae, porque somos un mapa donde están muchos códigos establecidos para nuestro trabajo o encarnación terrenal. Oye, ¿y esto hay alguna idea, alguna historia de dónde surge? ¿Cómo es que el estudio de los números llevado hacia hacia este concepto de la numerología y el conocimiento de cada persona, ¿hay algún punto histórico en la vida donde alguien lo haya establecido, lo haya formalizado? ¿Cómo viene esta sabiduría? Mira, esta sabiduría, bueno, el universo está formado por números. El universo tiene un orden lógico que es a través de los números. Pitágoras, que fue un filósofo sabio, es como es el padre de la numerología, porque él estableció todo lo que representan los números en la vida de las personas y en el mundo en general, y los códigos que trae. Entonces, esto fue 690 años antes de Cristo. Entonces, ellos, acuérdate que los anteriores sabios manejaban todo, era como la matemática, la filosofía, el esoterismo, todo lo manejaban como en conjunto. Entonces, él dio las bases de lo que es la numerología. Ajá, se dice que no es una ciencia, igual que la astrología, ¿no? Todo el mundo piensa que es nada más esotérico, pero no, simplemente son a través de los números de los arquetipos. Entonces, a lo largo de la historia ha ido transformándose y hace unos años empezó como este despertar donde donde la gente quiere conocer más sobre sí mismo y empieza a trabajarse mucho la astrología y la numerología. La numerología es como la prima o la hermana de la astrología porque se manejan conceptos, es lo mismo, pero de una manera distinta. A mí en la parte práctica me gusta mucho la numerología por ser práctica, por ser muy contundente con los mensajes que te mandan. Entonces, yo ocupo la numerología. Hay muchos tipos de numerologías. Ha evolucionado. No es que haya muchos tipos, pero se ha venido enriqueciendo desde el aprendizaje, desde la conciencia, con todas las herramientas que hoy tenemos. Entonces, se maneja numerología pitagórica, que es como tu mapa. Es como tu carta astral, ¿no? Cuando sacas tu mapa astral, esa es la foto de cuando naciste. Esas son tus herramientas, tus características personales y toda la información que genera. Pero a lo largo de tu vida, tú tienes este proceso de evolución, este proceso de aprendizaje en ciclos y todo, y vas haciendo una transformación y una evolución. Entonces surge la numerología evolutiva, ¿no? Luego la transpersonal, o sea, cada autor también y de acuerdo a sus aprendizajes se va como actualizando. Por ejemplo, yo trabajo una numerología que se llama numerología transgeneracional con una información actualizada, digamos, de una canalización que es una persona y que es sumamente contundente en los mensajes que te manda. Y esa, por ejemplo, a mí me encanta. Entonces, tú ves la cabalística, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy metida como tal en la cabalística, pero en toda la parte pitagórica, evolutiva, combinada con ángeles, ¿no? Porque ahorita es como todo un mar de posibilidades que se te brindan para poder
transitar tu camino evolutivo de una manera más sabia, más desde el conocimiento de quién eres y de qué vienes a hacer y de tu potencial que puedes liberar. Y esta información que pueda darnos o darle a una persona los números, hablabas de arquetipos y desde el inicio, ¿no? Cuando contestando la pregunta inicial para abrir el podcast, comentabas de este arquetipo también uno. ¿Estos arquetipos de dónde vienen o dónde están establecidos? Son patrones que de alguna manera dan cualidad, porque numerología no es que trabajes sumas, o sea, que hagas fórmulas ni nada. Trabajas desde una cualidad asignada a la vibración, que te digo que tiene que ver desde Pitágoras, desde toda esta sabiduría. Entonces, yo cuando empecé con este tema, por ejemplo, fue algo de lo que a mí me dije, ¿quién asignó esto? ¿No? ¿Quién asignó las cualidades de las vibraciones o de las frecuencias, ¿no? Y entonces empecé, y es parte de lo que yo doy en mis talleres y mis cursos, empecé como con la historia del uno, que es el ser humano, ¿no? El uno, ¿no? Lo que es el arquetipo del número uno, ¿no? Un arquetipo número uno, por ejemplo, es aquel pionero, el uno, el solo, el que estuvo, el que llegó primero, el primer ser humano en la Tierra, ¿te cuenta, no? Esa es como un alfabeto cósmico, que es como lo que yo así fue como lo integré de una manera fácil. Y luego viene el número 2, que representa, bueno, el uno es el iniciador, es el líder, es el que tiene que hacer todo, ¿no? Cuando llegó el primer humano, pues tuvo que hacer de todo. Entonces tiene todas las cualidades. Pero de ahí surge y desde ese parte para lo que sigue. El número 2 representa la pareja y la energía femenina, el 1 es la energía masculina, el 2 es la energía femenina. El 3 es la Trinidad, es la expresión y es el niño. El 4 es la materia, que es el cubo, que es la estructura, lo que da materia, lo que es la tierra. El 5 es la libertad y la expansión, porque el hombre tuvo logró materializar, tener una estabilidad y luego sale al mundo a expandir y a buscar oportunidades. Entonces el 5 es un arquetipo o un molde de la libertad, del rompimiento de estructuras. El 6 habla de cuando ya haces familia, cuando haces comunidad y haces familia y tienes responsabilidad del amor, la nutrición de lo que tiene que ver con la familia. El 7 tiene que ver es un número mágico, el 7 es un número muy espiritual porque representa la espiritualidad, la conexión con tu ser divino, ¿no? Porque el hombre dijo, ¿y yo quién soy? Y voltea al cielo, ¿no? Y dice, ¿quién soy? Y es esa conexión con la parte interna. O sea, tengo atrás familia, comunidad, pero ¿yo quién soy? ¿No? Entonces entra el aspecto particular de la espiritualidad. En el número 8, que es el arquetipo del 8, estamos hablando de liderazgo, de construcción, de materia, de dar una estructura social, ¿no? Entonces hablamos de una persona con poder personal, con liderazgo, que viene a materializar y a dar orden, pero más común, diferente al 1, que es un líder individual, el 8 es un líder comunal. Y luego conectamos con la vibración del 9, que es la energía cósmica, tu conexión a trascender todo eso que tú eres desde el 1 y te vuelves a formar. Entonces, esos son como patrones, como moldes que te dan características cualitativas de cada una de las vibraciones. Y hace un momento mencionabas cómo están, si bien a un grado tal vez ligados o correlacionados lo que es la astrología y la numerología. Y ahorita y fíjate que yo lo he pensado de tiempo atrás. O sea, cuando tuve la oportunidad de hacer mi carta astral y veía, y bueno, y la verdad las cosas, estudiar también un poco o por videos en YouTube, conocer un poco más del tema de astrología. Me di cuenta de lo altamente matemático, como bien dices, que es eso, ¿no? En sí, pues bueno, la medición de los grados en que están los planetas, cómo va transitando en la carta y cómo lo tienen pues estructurado por casas, por signos, y los astrólogos van mencionando en el grado tal de Sagitario, va pasando Neptuno, entonces, y luego cuando me enteré que hay programas que pueden también, pues ya darte cómo se va a mover de aquí a la semana, al mes, al año, a los 5 años, a los 10. Entonces pueden pues ver cómo viene todo ese movimiento y sí, en grados matemáticos, ¿no? Y en esos grados matemáticos, con todos los elementos que están conviviendo en una carta astral,
imagínense que es un pie o un pastel donde están ahí metidos varios elementos que son los planetas, y transitando ahí, le llaman casas, ¿no? Por los signos, pues van ahí también haciendo alineaciones entre ellos mismos. Cuadraturas, todo eso. Entonces, sí ahorita que lo mencionas, caigo en cuenta de que, exacto, es altamente matemático y en eso también hay una cierta exactitud, ¿no? Pues bueno, en los movimientos, y eventualmente ya queda de cada astrólogo en lo que interpreta, ¿no? Entiendo. Pero cada planeta es un arquetipo. Tiene características cualitativas. Okay. Plutón, Mercurio es la comunicación. Saturno es el tiempo, ¿no? Entonces, porque se combina con numerología. O sea, en numerología yo puedo integrar parte de lo que son los arquetipos planetarios con los arquetipos numerológicos. Por ejemplo, yo soy Tauro, ¿no? Tauro su regente es Venus. Y Venus tiene muchas, en mi numerología está muy plasmado el número. O sea, es lo mismo de diferente manera. Wow. Es lo mismo, diferente. Sí, y fíjate que notaba eso, tenía muy en mente, bueno, aquí en el podcast también se ha hablado de astrología, ¿no? Varias veces, y tenía muy en mente el número 1 que comentaste, ¿no? Que es el líder, el que inicia, y me acordaba de Aries, ¿no? Que Aries, en el arquetipo es Marte, ¿no? Quien lo rige, tiene estas características que mencionabas del número 1 precisamente. Así es. Y así como en astrología todos tenemos todos los planetas, porque tenemos todas las casas, en numerología también tenemos las vibraciones, porque es tu fecha de nacimiento, pero es tu nombre, que hacen una huella energética específica de ti, en el cómo te dicen, en el cómo te renombras tú, en el cómo integras toda la información, que cuando doy talleres y todo, digo, vamos a empezar por partes, porque lo importante luego es integrar la interpretación. Claro. Cómo lo manejas. Todos tenemos cualidades, pues somos en energía humanamente duales. Entonces, igual que los planetas tenemos la dualidad, los números tienen lo mismo, porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Okay. Y eso es muy importante que lo menciones. Al final también somos todos los números, como también se dice que somos todos los signos, ¿no? O tenemos un grado de... Pero tenemos ciertas características específicas que puedes tú o trabajar porque tienes carencia de ciertas vibraciones o que que vienes a trabajar, o aquellas que puedes explotar más dentro de tu personalidad. Por eso el autoconocimiento, que es lo que hace la astrología. Te permite conectarte contigo, y la numerología es lo mismo. Entonces yo lo trabajo de esa manera. Y va muy relacionado a la gente que nos esté escuchando y que pueda hacer algo nuevo para ellos, para ellas. Me viene el concepto del eneagrama. El eneagrama también se maneja por números. Y bueno, el eneagrama, pues también hay una serie de preguntas, o hasta donde entiendo, un cuestionario donde de acuerdo a ese puntaje te coloca en un número, ¿no? Y ese número también tiene rasgos. Entonces, también veo ahí cómo usan el punto del número, ¿no? Y seguramente, bueno, no sé si tengas el dato, pero seguramente capaz que se correlacionen ya con los mismos arquetipos. Es lo mismo, insisto, de repente trabajado de diferente manera, acomodado de diferente manera, pero es la misma información. O a lo mejor uno te da un enfoque de este lado, otro te da más al día a día, como la astrología, ¿no? Pero te da un mapa de vida, ¿no? Que también va cambiando, igual que la numerología. A mí, ¿por qué me gusta la numerología? Por práctica. Para mí es muy práctica. Y mi numerología es práctica. O sea, mi personalidad es práctica. Yo necesito las cosas prácticas para poderlas compartir también y para poderlas entender. Entonces, por eso conmigo la numerología ha sido un aterrizaje importante, ¿no? Me encanta la astrología, pero, por ejemplo, a mí se me hace más confusa. A mí en lo personal me encanta y la integro, pero no con toda la información que maneja. Pero la integra porque soy práctica, yo manejo la practicidad en las cosas que yo hago. Entonces, para mí es una herramienta muy práctica. Y me dicen las personas que me ven, me dicen, lo haces fácil, porque para mí es fácil desde como yo lo trabajo.
Y es interesante, cabe la reflexión y el apunte de cómo estos arquetipos entonces están presentes en varios tipos de terapias, de experiencias holísticas, de eh, métodos para el autoconocimiento, ¿no? O sea, se me hace interesante, ahorita lo estaba pensando y dije, oye, pues tienen un mismo o un cierto tronco común, ¿no? Exactamente, es una base. Exacto. Y bueno, Lolita, llevándonos ya hacia el tema de la numerología que tú realizas, me gustaría que nos platicaras tú cómo trabajas la numerología, qué es lo que, cómo lo haces, qué es lo que necesitas de la persona, qué es lo que la persona, qué es lo que la persona al final de una sesión contigo va a obtener. Mira, yo trabajo varios tipos de numerología, unas básicas, depende de la necesidad del conocimiento de la persona, y otras más completas. ¿Qué se necesita? La fecha de nacimiento y el nombre. Ok, el nombre completo. El nombre completo. Y luego voy a hacer una acotación en ese aspecto del nombre completo, porque usamos eso y esa es como una pitagórica, donde sacamos tu foto, tu carta astral, sacamos la foto de tu nombre y tu fecha de nacimiento. En esa carta o en ese estudio de numerología, yo te doy tus 5 aspectos que son los principales, desde mi punto de vista, los 5 aspectos del plan del alma, ¿no? Que es el día que naces, el mes que naces, el año que naces, porque se te da muchísima información. Esa se llama, digamos, la numerología tántrica también, que es parte de la pitagórica, pero la tántrica es como qué haces con esa información, ¿no? Pero la pitagórica es la que te saca todo el mapa. Esa es tu foto, esa eres tú, estas son las herramientas que traes, ¿no? Y ya podemos trabajar el puro nombre, podemos trabajar nada más la fecha de nacimiento, pero entonces yo hago todo el mapa numerológico de la persona, donde establezco estos 5 aspectos del plan del alma, que son cómo es tu esencia, que es el alma, qué vienes a trabajar a través del karma o tu personalidad, que es el mes en que nacemos. Traemos un dato también que es nuestro año de nacimiento, que representa vidas pasadas o el aprendizaje que ya traes acumulado. Y 2 aspectos que yo destaco, el aspecto que destaco mucho también es el don divino, que ese yo trabajo mucho desde la parte muy empoderadora, la parte donde estas herramientas de luz tienes para trabajar en esta vida, úsalas, abre tu regalo, que es el don divino o regalo divino se llama, que sale de la suma de la fecha de nacimiento, de los 2 últimos dígitos del año, sumados. Y todos esos datos, menos el don que no se suma, te da un número final, que es tu camino o propósito de vida, que es el camino que vienes a transitar, que es la vibración que te va a acompañar de que naces hasta que mueres, que es el camino, es un arquetipo también. Entonces, esas vibraciones las expreso de una manera independiente, pero luego integro esa información sobre la persona. ¿Por qué? Porque de ahí podemos obtener más información. Herida de la infancia, ciclos. Tenemos 4 grandes etapas de nuestra vida según la numerología, aunque hay ciclos de 9 años. O sea, puedes sacar mucha información de los ciclos de tus aprendizajes y de tus lecciones, que son los años personales con los años universales. Por ejemplo, ahorita estamos en un año 8, 2024 suma 8. Es muy sencillito, suma 8. El arquetipo del 8 es la abundancia, es la justicia, es el poder personal, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos en esa vibración en este año 2024 y todos estamos influenciados por esa energía, pero también cada uno tiene sus propios ciclos evolutivos que se combinan con este año personal. O sea, todos tenemos muy particular el avance o la interpretación de lo que vivimos el día a día y el año al año. Ajá. Y después hago toda esa integración de toda esa información desde la herida, desde los ciclos, desde tus virtudes. Somos luces y sombras. Como te comentaba, todas las vibraciones tienen esa dualidad en armonía, desarmonía, o positivo, negativo, como lo quieran manejar. Yo manejo desarmónicas o armónicas, básicamente. ¿Para qué? Para que la persona, a través de esas características de cada uno de esos conceptos, identifiquen dónde está, haga conciencia, que es lo básico, dónde está vibrando, cómo está vibrando, si se reconoce o no se reconocen esas características, para que tenga, como le llamo yo mucho y en todos lados lo pongo y todo, liberar un potencial que tienes ahí de trabajo como herramienta en tu vida. Entonces, esa es la fecha, que sale mucha información de ahí.
Ajá. Y luego sumamos el nombre, que nuestro nombre también tiene una etiqueta. Y no es casualidad. ¿De dónde venimos nuestro linaje? Y cuál es el nombre que tenemos, desde la inicial de nuestro nombre, lo que representa. Entonces, eso se suma porque es como nuestra misión, desde el nombre, más emocional, de donde vienen también características de personalidad, de temperamento, de habilidades mucho más que podemos aportar al mundo también. Ahí viene profesiones también. Puedes sacar ahí cuál es la tendencia, si eres emocional, qué predomina en ti, si eres emocional, temperamental, científico, ¿no? Intuitivo. Ahí sale mucha información de eso. Entonces, cuando integramos ambas energías, el nombre y la fecha de nacimiento, pues tienes un mapa de la persona. Se interpreta ese mapa, se le entrega a la persona. Son tus características, tus herramientas para que puedas liberar ese potencial que todos traemos. Esa conexión con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestro camino. ¿Cuántas veces no hemos estado en un camino equivocado? ¿No? Es que a mí no me llena esta parte, pero cuando encuentras el camino, te sientes pleno. Eso es lo que te brinda la numerología. Te brinda ese camino, ese mapa. Me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, un plan del alma, o sea, que hablando inicialmente de la fecha de nacimiento, día, número de mes, año, hay un plan o se puede obtener un plan del alma, o sea, y es un plan profundo, no es el plan de una persona, el plan de Juanito Pérez. A ver, me suena mucha profundidad, ¿no? Y mencionabas también el camino del alma, ¿sería? Es tu camino, el camino que viene a recorrer el alma, porque somos alma. Al final, bueno, yo considero somos cuerpo físico, pero tenemos el alma. Y al final la que nos rige, la que nos mueve, es el alma. Sí, mueve el vehículo. Vamos, y bueno, a mí me hacen sentido los términos, porque también es una información pues transgeneracional, pues, o sea, tiene esta connotación de energético espiritual. Entonces, es importante, ¿no? Que las personas puedan estar en ese mood o sensibles a ese mood cuando se acerquen a la numerología. O sea, van a entrar en información profunda, ¿no? Si bien hay un camino establecido, pues bueno, pueden estar, pues no sé, tal vez un poco incrédulos a que sí, como en mi fecha de nacimiento ya me está dando información de qué es lo que vengo a hacer aquí, ¿no? O sea, pero es estar abiertos y receptivos a toda la información que está en una fecha de nacimiento, ¿no? Y lo que le pueda resonar a la persona, ¿no? También. Y te puedo decir que del 100% llevo 8 años trabajando con esto, el 100% conecta. Sí. Y es parte del asombro, ¿no? También de decir, en tu fecha de nacimiento hay información, ¿no? Y complementando al trabajo de terapia, de búsqueda personal, leyendo libros, yendo a algún taller, meditando, pues bueno, esta puede ser una opción para poder tener información, ¿no? Ahora sí que la búsqueda del ser auténtico, la búsqueda de quién soy y qué vengo a hacer aquí, o sea, entiendo que pueden tener varios caminos. Este es uno de ellos donde puede haber información que complemente, ¿no? Que acompañe. Acabas de comparar esto que acabas de decir, es muy cierto. Por ejemplo, tú eres terapeuta Gestalt. Yo también trabajo sanación, ¿no? ¿Qué hago? Yo pido fecha de nacimiento de la persona y antes de empezar a trabajar con la persona, yo ya tengo un mapa. Ya eso lo vamos desarrollando con el tiempo, intuición, y desarrollas eso. Entonces, cuando empiezas a hacer la entrevista con la persona, yo más o menos yo ya indago con respecto a lo que yo veo en sus números. Y eso me da mucha información a mí. Por eso para terapeutas, para psicólogos, es una muy buena herramienta, porque te permite a lo mejor acortar los plazos de indagación. Y yo no soy psicóloga, o sea, no estoy metida en eso como tal, como profesión, pero te permite acortar. De hecho, hay gente que me ha pedido, psicólogos que me han pedido, o le han mandado a hacer a un paciente
y se llevan su estudio, es enriquecer la terapia que está dando él. Es un mapita que te dice, mira, por acá puede estar. La sensibilidad, hipersensibilidad, o es una persona que le cuesta mucho por sus vibraciones conectar con ella y con sus emociones. O está en la dispersión total, no conecta con la materia porque está en el mundo de su imaginación y su mundo interno, por ejemplo. Entonces tú de ahí puedes desmenuzar un poquito más. Entonces yo a la gente que luego me pide esto, que está de repente en un proceso terapéutico, me dijo, es que te lo voy a llevar a mi psicólogo. Es un mapa, es un apoyo a tu psicólogo que te permite conocerte más y llegar a un encuentro más rápido. Y qué bueno que lo mencionas, Lolita, porque si veo o en la misma formación que tuve como psicoterapeuta y con los mismos colegas, veo que hay una resistencia a sumar este tipo de información que vienen de fuentes pues no científicas, no comprobables, holísticas, ¿no? Sin embargo, como bien dices, ya en la práctica, en los casos que te ha tocado atender, en lo que en la manera en la cual resuena la información en las personas y los pacientes que se han acercado a ti, me parece valioso sumarlo a un acompañamiento, si es psicoterapéutico, adelante, ¿no? O sea, porque ¿a qué voy? Y creo que en otras conversaciones lo he mencionado, no importa lo que crea el terapeuta ni el método del terapeuta. Lo digo abiertamente, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo a ello, aunque tenga un método para acompañar, ¿no? Pero no importa. Importa al final del día el paciente y su historia y su energía y el encuentro y vínculo que yo pueda tener con él. Y si dentro de este acompañamiento el paciente tiene esa información, trae esa información, le resuena esa información, pues estar abiertos a leerla, a escucharla y eventualmente, si es así, a sumarla, ¿no? O sea, porque también es algo que es parte también de la persona que viene a un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? O sea, si creen ello, porque hablamos de de un resultado o una, ¿cómo le llamas? ¿Carta numerológica? Carta, estudio, numerología. Puede traer, Mapa. puede traer su mapa numerológico y creer en él, en ello y decir, ok, a ver, pues sumémoslo, ¿no? Como hay muchas personas que pueden creer en ángeles, en dioses, en, en santos o en energías, pues bueno, ahí hay algo también que una persona puede creer y me parece muy válido. ¿A qué voy? No desestimarlo, porque me he encontrado con esa automática desestimación de, ay, astrología, cosa de locos, ¿no? O cosa de solamente puro chisme, ¿no? No sé, pues cualquier cosa, ¿no? Tirada de cartas o en este caso que estamos hablando de numerología, creo que vale también este momento para hacer la invitación a sumar este tipo de información. Al final del día es información. Y si le resuena a la paciente, al paciente, a la persona, o sea, que suma, ¿no? Yo creo en eso. Es que sabes que este tipo de información te ayuda a ver a la persona de una manera holística, integral, en su cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, esa información te la brinda. Entonces, si tú como esa sensibilidad que tiene un terapeuta, que debes tener esa empatía, esa sensibilidad, te suma como terapeuta aprender esto, te suma una herramienta más. Yo luego cuando la gente te dice, ay, es que eso es brujería, ¿no? Eso es esotérico, no es ciencia. A ver, es como cuando hablamos de un test. Los psicólogos manejan test. Cuando vas a una empresa, te hacen una evaluación, ¿no? Son arquetipos, al final es lo mismo. Es como si fueras a hacerte un test de personalidad, de verdad. Porque es desde ese lugar donde, al menos en mi caso, yo lo trabajo. Estas son tus potenciales. Esto es lo que puedes tú trabajar, reconocer en ti, porque normalmente mucha gente está en esa desconexión de lo que su alma, de lo que su intuición incluso les dice. ¿Por qué? Porque traemos creencias limitantes, traemos patrones aprendidos, esto no se puede, ¿no? Y hay gente que tiene una gran sensibilidad y estamos en un despertar importante de conciencia, donde para eso están estas herramientas, son un coadyuvante. Es ver al ser humano como algo holístico, como algo integral.
no nada más como materia, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Cómo manejas el cuerpo emocional? ¿Cómo integras y gestionas tus emociones? Tú te puedes dar cuenta cómo las gestionas desde sus números. Por eso, para los terapeutas, ayuda esa información a ellos integrar este tipo de herramientas para poder indagar de una manera, a lo mejor hasta más rápida, el trabajo que ellos vienen a hacer, en lugar de, depende de la terapia que sea, ¿no? Hay unas más rápidas, unas más cortas, ¿no? Pero te permite adentrarte en otro plano. Sí, definitivamente. Yo soy partidario de sumar este tipo de información que pueda venir de este tipo de prácticas o justo de un aterrizaje más transpersonal, ¿no? Porque, bueno, yo que lo he vivido, yo que he estado ahí, yo que tengo una carta astral, por supuesto, he estado en la experiencia y me resuena, ¿no? Sí. Y hablabas de cómo el año actual, en este caso 2024, tiene una energía y esta se permea a todas las personas, ¿no? Pero ya dependiendo pues ahora sí que ya la numerología particular de cada persona es cómo le puede resonar o integrar esta energía. En este caso, mencionabas que es 8, ¿no? La suma del 2024, 8. Esta energía de abundancia. Abundancia, materialización, empoderamiento, reconocimiento de tus talentos, de tu poder personal. Es muy bonita. Entonces, no necesariamente a todas las personas van a aprovechar esa energía o la aprovechan a un cierto grado. Depende, hay personas que de manera natural, porque están aunque no manejen esto, trabajan en congruencia y la pueden vibrar fácilmente, ¿no? Hay gente que está en total inconsciencia, ¿no? Y que hay una resistencia a los flujos, a la vida, que también le puede pegar de otra manera. El 8, por ejemplo, es un número que se denomina kármico. ¿Por qué? Porque es la cosecha. ¿Pero qué sembraste? Claro. Los últimos años. ¿Qué vas a cosechar? Entonces es hacerte consciente de tu trabajo y del pasado, de lo que vas haciendo a lo largo de tu vida, en acciones, en pensamientos, porque es lo que al final vas a cosechar. Entonces estamos en el año de la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos ya con esta conciencia, por ejemplo, yo inicié mi proceso, o sea, ya venía yo trabajando, pero ya conscientemente el 2017, que fue un año 1. Yo fue cuando puse la semilla, el inicio de este proyecto personal, que es mi trabajo como guía holística. Y lo he ido vibrando de acuerdo a los aprendizajes de cada año y a mi energía personal para construir desde la conciencia lo que hoy quiero para mí. Y eso no significa que no tenga altas y bajas, pero me ha permitido enfocar y ver la energía y ver mi aprendizaje de una manera diferente. Ajá, entonces yo ahorita estoy en mi año 8 con el año porque yo vibro igual. Entonces estoy en un año de cosecha, de empoderamiento, de poder compartir con alguien más que estamos haciendo esto. No, esa es la energía, de poder hacer sociedades, de hacer negocio, pero también de pérdidas. Para quien ha sido una persona que no ha estado en una buena sintonía, ¿qué quieres cosechar si no has hecho nada? Si vives en la inconsciencia. ¿Qué te da? Por eso te da un mapa, ¿no? Cuando ya trabajamos y tengo, bendito Dios, varias alumnas que siguen su plan de una manera muy armónica, enfocando su energía y no sabes qué bonitos resultados tenemos, ¿no? Entonces, es entrar en conciencia, en reconocerte y en trabajar contigo, porque otra de las cosas que te brinda la numerología cuando la trabajas ya a este nivel de trabajo personal, entiendes que cada persona tiene su propio plan y va a vivir sus propios aprendizajes. Entonces, ¿qué entra? La empatía, la compasión, la conciencia de que esta persona, mi marido, mi hijo, mi vecino, pues todos traemos un plan distinto. Por eso es el plan del alma, con diferentes características, personalidades, ciclos, y que a lo mejor no vamos a estar en esa misma sintonía. Entonces, te permite entender y comprender mejor el proceso de la vida de los demás y la tuya. Sí, y eso, pues, en este plan numerológico que pueda tener cada persona y lo que acabas de comentar de cada uno también tiene su propio camino, ¿no? Como lo mencionamos hace un momento, pues también respetar ese camino, ¿no? O sea, tener esa humildad y esa compasión, primero con uno mismo, de decir, ok, puede ser que este año, de acuerdo a
mi configuración numerológica pueda tener ciertos desafíos, ¿no? Y tengo que pues también administrar mi energía, mis recursos y saber en dónde los voy a poner, ¿no? O sea, ya en esto, en una conciencia numerológica, pues ahorita como lo mencionabas de tener el plan y de seguirlo, ¿no? Y te escuchaba y decía, pues me imagino así, tener el plan a 5 años casi. Uno, primero partiendo desde mi carta personal numerológica, mi mapa numerológico, y de ahí ir viendo cómo vienen los demás años y cómo mi configuración numerológica se puede ir integrando a cada año, ¿no? Y en donde, por decirlo así, me vino la idea, puede ser mi gran oportunidad, ¿no? De decir, ok, en 2, 3 años o el siguiente año tienes la oportunidad, pero como dices, ¿no? Hay que sembrar o hay que apulir esto o tener paciencia. O tener paciencia, ¿no? O explora tu creatividad. Este año va a ser de muchos cambios. La vida te va a hacer esto, pero viene el equilibrio después. Este año es, por ejemplo, un año 7, alguien que esté en un año personal 7, es integrar su espiritualidad, su conexión interna, su propósito, aislamiento a lo mejor. Y hay gente que está en la alegría y en el gozo del 3. Entonces, cuando empiezas a ver, pero empiezas a conectar con esa energía para tu propia vida, yo siempre pongo el ejemplo, te digo, en mis talleres ya me conocen las personas que me siguen, la película de Nemo. Sí, cuando se mete a la corriente esa que lo va a llevar directo, mi hija siempre me la dice, se me olvida, ¿no? Que va con las tortugas. ¿Qué pasa? La corriente era muy fuerte, pero al papá de Nemo le daba miedo meterse a la corriente porque le daba miedo el movimiento, el cambio, pero le decían las tortugas, vas a llegar antes si no te resistes, si fluyes. ¿Y ellos cómo fluían? Fluían. Iban con la corriente veloz y las curvas, pero ellos sabían que iban a llegar rápido. Cuando se mete el papá de Nemo a la corriente, pues llega mucho antes a donde tenía que encontrar a su hijo. ¿Qué digo yo? Si tú reconoces la energía universal, sabes tu proceso personal, hay menor resistencia a lo que vas a vivir. Y no significa que sea determinante, porque, insisto, hay muchos aspectos de tu evolución, tu conciencia, cómo estés vibrando en tu reconocimiento de tus habilidades, que son tu alma, tu karma, o sea, todo ese tipo de cosas que te doy también de información, cómo puedes integrar eso y fluir con la energía que viene. Fluir para llegar más rápido. Y entonces vas haciendo lo que te toca por año con esta información y la vas integrando a tu vida, que es lo que yo trabajo ya. Yo ya la integré. Entonces yo ya voy con mis ciclos, entonces dije, este año me toca introspección y sabiduría y conocimiento. Bueno, voy a aprender yo, pero también voy a compartir conocimiento, porque es el número 7. Y justo acabas de decir una palabra, Lolita, que tenía en mente, ¿no? O sea, y la numerología, al darnos pues características, rasgos de personalidad y asimismo darnos o marcar algún camino, qué tan determinante es, ¿no? O sea, qué tanto es así de, bueno, pues eres tal y tienes estas áreas de oportunidad y estas virtudes y hasta ahí. O sea, qué tanto se mueve la numerología o qué tanto la numerología puede mover la personalidad de una persona, pues sí, valga la redundancia, de una persona. La mueve desde la conciencia, desde reconocer sus potencialidades para poder hacer cambios. De aquí les digo, tú tomas un estudio y ya aquí te digo, pues a lo mejor creatividad, pues impulsa la parte creativa que tienes, que a lo mejor la tiene dormida, a lo mejor la parte de la expresión, de poder comunicarse. Entonces, empiezas a desarrollar tu propio plan personal de acuerdo a ese mapa. Insisto, en ese mapa hay mucha información. Por eso no es determinado, o sea, no te digo que sea determinado, porque así como no puedes hacer, no, porque hay muchas vibraciones que están en juego e infinitas posibilidades de moverte desde tu propia conciencia y desde la energía que puedes estar tú trabajando en luces o en sombras. Si estás en un reconocimiento de que estás totalmente, que no estás trabajando lo que deberías de trabajar de acuerdo al equilibrio, porque tampoco digo vete a la pura luz, porque es una gama, es una gama de los grises, ¿no? O sea, tampoco te digo, te vas a ir de lo negativo hasta acá lo positivo.
No, a lo mejor vas a ir transitando de ser no tan negativo e ir superando ciertos aspectos que te van a llevar al equilibrio. Porque tampoco se trata de ser pura luz, porque no lo somos, porque no hay forma, pues somos seres humanos y no estaríamos en otro lugar. Pero somos humanos experimentando una vida. Entonces, traemos estas herramientas que lo que buscamos es encontrar el equilibrio. Cuando te hacen una sesión de alineación de chakras o de sanación, es buscar el equilibrio, que estén en armonía, que te haga sentir a ti en paz, que sientas que vas y que te sientes pleno. Yo, por ejemplo, con este trabajo, mira que me dediqué a trabajar en una oficina muchos años, todo lo que sea, a mí este trabajo me da plenitud. Así vengo a hacer. Sí, y me resuena, o sea, me hace sentido lo que mueve es la conciencia. O sea, puede ser que vengamos con ya lo veo como hasta computacionalmente hablando, ¿no? Venimos configurados, seteados, ¿no? Programados de una manera. Sin embargo, el elemento conciencia, ahí sí rompo con toda lo rígido que puede pensarse de los números. La conciencia es lo que va a ser detonar algún aspecto, la conciencia y la inconsciencia, como dices, la luz y la sombra, ¿no? Detonar algún aspecto, opacar otro, dar, no sé, mover alguna característica, aspecto, habilidad, virtud, emoción, pensamiento de esa configuración, ¿no? Entonces la conciencia es el elemento dentro de lo que ya está establecido, dentro de lo que es base. Y me venía la idea de creo que lo platicaba justo en otro podcast pues no podemos negar quiénes somos, ¿no? O quienes somos tal vez nunca nos va a abandonar en la manera de cómo somos, por así decirlo, ¿no? El tener una personalidad amorosa, fría, rígida, cálida, en fin, ¿no? Puede ser que ya estemos así. El punto es sobre eso, sobre lo que podamos estar conscientes y trabajar, pues irlo expandiendo o irlo manejando, gestionando o buscar otra posibilidad aparte de ser tal vez alguien frío, callado, cerrado, a la posibilidad de poder en algún grado con esta toma de conciencia, con esta autoobservación, con este autoconocimiento, decir, ok, ¿y qué tal si pruebo un poco el otro polo, ¿no? Sabiendo que vengo configurado así, convivo con ello, vivo con ello. Sin embargo, me permito otras posibilidades, ¿no? Y ahí viene esta flexibilidad bueno, es lo que yo me imagino dentro de esta situación numerológica, ¿no? Es que eso te da, porque te da esa configuración, pero esa configuración tú la puedes ir transformando. Por eso, por ejemplo, ahorita trabajo la transgeneracional, que hablabas de esto, que es otro tipo de numerología, que también es del nombre, pero que integra nuestro inconsciente familiar. El alma inconsciente familiar, ¿no? Entonces, bueno, más bien nuestro inconsciente familiar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esa gama de opciones, yo, por ejemplo, le digo a alguien, ¿no? Es que tú eres mucha energía masculina, a lo mejor en el hacer y todo, y te cuesta, ¿no? Un poquito conectar a lo mejor, pero ¿qué crees? Aquí tienes esta herramienta que sí la traes en tal parte. Úsala, porque sí puedes conectar, pero ¿qué te da miedo? Entonces es una terapia. Sí, sí. Digo, no como una formalidad, pero es una terapia. Sí, es información que te permite conocerte más. Y entonces haces tu plan y tú entonces conectas y dices, bueno, nada más, a veces hay gente que con la pura información hay un detonante en su vida, y tengo varios ejemplos, de transformación. Y eso de repente me entero de alguien que me encontré, ¿no? Que le hice hace 5 años su estudio, ¿no? Y fue uno sencillito aparte, ¿no? Me dijo, es que tú me comentaste esto y me puse las pilas y reconocí esto en mí. Y entonces, veme ahorita. Y sé que viene mi año. Dije, wow, o sea, sí te sirvió lo que te dije, porque estaba yo en esos inicios, ¿no? De experimentando con esto. Ya 8 años te puedo decir que sí, ¿no? Y sí tengo toda la certeza, ¿no? De cómo puede impactar en una vida
cuando hay conciencia, cuando hay gente que no se quiere mover, pero hay gente que busca. Cuando llegas a este tipo de cosas, estás en esa búsqueda. Cuando llegan a una terapia, hay gente que la mandan y no hay conciencia, ¿no? Pero cuando la gente toca a fondo y dice, ya no quiero estar aquí, ¿qué más hay para mí? Empieza a lo mejor a una transformación. Entonces, el autoconocimiento genera una transformación, una evolución. Entonces, esto soy y puedo ser mejor y puedo enriquecer desde mi ser, desde quién soy, desde conectar con mis virtudes. ¿Por qué no lo haces? ¿No? Y yo todo el tiempo me estoy experimentando ahí, ¿eh? O sea, de verdad, yo cada vez que entro en un estudio me enriquezco yo. Claro. Porque veo, porque al final somos espejo, Sí. ¿no? Entonces me enriquezco y digo, wow, qué bonito. Y vas integrando herramientas a eso mismo y a la misma vez hay cosas que yo puedo compartirles de lo que yo hago. Y hay gente que le digo, puedes buscar a alguien más para que te ayude en esto y en esto, para poder desarrollar ese potencial que tienes. Pero hay gente que le tiene miedo a su sensibilidad o que la han regañado porque es muy sensible o toda la vida la han criticado porque es muy emocional. Pero es una virtud porque eso te permite que ser empático. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? En conectar con el otro, en brindar. Vienes a trabajar eso. ¿Por qué no usar esa virtud como algo potencialmente positivo a usarlo como una parte negativa de es que soy muy sensible? Pues sí, pero eso te hace ser intuitivo, te hace conectar con las personas, por eso la gente te busca. Entonces, sí, con razón, pero es que no me gusta no me gusta llorar o no me gusta, siento demasiado la energía de las personas. Pues sí, entonces te doy herramientas. ¿Me explico? Sí. Entonces, y hay gente que es totalmente que no le gusta conectar con sus emociones y en sus vibraciones está. Porque vienen a una configuración de acción, de hacer, de lograr, de dirigir, de hacer otras cosas. Y hay gente que viene a acompañar, y hay gente que viene a ser creativa, y hay gente que viene a ser más espiritual. Y eso todo te lo da tu mapa. Insisto, y son varias frecuencias. Entonces no es una sola y no es determinante por eso, pero te da una guía. Y tu libre albedrío es el que funciona y tu nivel de conciencia. Y si quieres avanzar de manera consciente. Y regresando a este punto de los números y los mensajes que nos puedan brindar, entonces, Lolita, todo número en la vida que nos topamos o con el cual convivimos, ¿será que nos quiere decir algo o nos manda o es parte de nosotros? ¿A qué voy? O sea, porque luego me he topado con información o videos que hablan del número de la casa, por ejemplo, que el número de la casa en donde vives también dice algo. Algo de la gente que está en la casa. Ajá. Por otro lado, también el número de la placa del carro, ¿no? O sea, entonces, todo eso, todos los números, esos números cercanos, por lo pronto, ¿no? Con los que convivimos, ¿también tiene algo que ver con la persona o con nosotros? Sí, porque todo es por resonancia. Todo es resonancia, todo vas atrayendo por resonancia también las circunstancias. Obviamente que cuando son números repetitivos, por ejemplo, yo veo mucho el 12-12, siempre abro mi celular y luego estoy con el screenshot, otro 12-12. Y 12-12 es la fe en los inicios, ¿no? Es iniciar con fe porque el 2 es la fe, es la confianza y el 1 son los inicios. Y siempre digo, es un mensajito que me mandan, confía, ¿no? A veces el 5, ¿no? Hay mucha gente que ve el 5, cambios. Pero sobre todo cuando son números muy repetitivos, que son como alarmas, como un código por acá, un código por allá. En ese aspecto es cuando ya hay un mensaje. Si por primera vez ves y todo, pues a lo mejor no tanto. Pero cuando ya se vuelve constante y cuando estás con tus antenitas levantadas, es cuando empiezas a sintonizar con qué me quiso decir. Es que estoy viendo mucho tal número, el 21, digo, yo veo 21-21, 12-12. Entonces dije, ok, pero ya conecto con eso. Y en ese caso que mencionabas que es de inicios, ¿no? Invita a los inicios. Y habría que preguntarse qué inicios, o sea, o hacer una pregunta o decir que quiero iniciar o... Empezar a preguntarte a ti mismo, a conectar con tu respiración y hacer esa introspección y respirar y permitirte abrirte a las posibilidades, ¿no? Es conectar con tu yo interno y empezar a preguntar, o a los ángeles, también con los ángeles, con nuestros guías, tenemos guías ángeles, dependiendo de las creencias de cada quien. Bueno, yo creo en todo eso. Entonces es, ¿qué mensaje necesito recibir? ¿O qué mensaje
me está diciendo esta vibración que estoy viendo, ¿no? El 11-11, que es muy, 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 es despertar de la conciencia, ¿no? Y ves que ya en muchos lugares, hasta en la tele, lo ponen, ay, 11-11, momento de silencio, conecta contigo. Sí, Conecta. sí, sí. Porque ya se maneja de esa manera, pero al final es la recurrencia. Si estás muy conectado, hay números angélicos, ¿no? Números, los portales, por ejemplo, los portales, yo luego trabajo con la energía de los portales. Cuando trabajas el portal 88, por ejemplo, el portal de este año va a ser muy potente, es el portal de la manifestación, que es el número 8, que es lo que te digo de la abundancia, que va a ser el 8 de agosto del 2024. Es un 888. Y el año pasado fue julio 7 del año 7. Entonces como que se expande la vibración porque manejamos un inconsciente colectivo, un patrón de pensamiento. Entonces todos estamos en esa parte arquetípica, digamos, ¿no? Y se abren se hablan de puertas, ¿no? Donde puedes hablar. Esta es la puerta de la manifestación, un portal muy importante. Recurrente numerológica con el 8 de agosto de este año, que también en su suma es 8, puedes utilizarlo, ¿no? O creyendo energéticamente, buscar sumar o tomar o alinear, ¿no? Ahorita hay mucha información en Google. Sí. ¿Qué significa este número que estoy viendo tanto? ¿No? Sí. Insisto. Y el punto aquí es justo entonces sí, sumando esta energía numerológica, pues tomarla, pues, ¿no? O sea, o buscar para que haya esta conexión también, pues, interna. Al final, esto también junto con otro tipo de experiencias o terapias, es una invitación, que es lo que ahorita también caigo en cuenta, y algo me parece muy bonito, una invitación a lo interno en ti. O sea, a no pensar, a no hacer la conjetura, a no generar el juicio, sino más bien buscar a conectarte en ti. Y creo que esa es una oportunidad clave y necesaria también para nuestro balance como seres humanos, como especie. Sí, mucho pensar, mucho resolver, mucho 1+1 es 2, ver y estar en la vida en total presencia, que nos puede servir en un cierto grado el cerebro, la mente. Sin embargo, en esta alineación numerológica de números o que nos quieran decir algo, pues sí, es una invitación también al interno, ¿no? De decir, ok, este portal 8 de agosto de este año, en dónde me resuena mi abundancia, ¿no? O me pongo en conciencia para alinear lo abundante que soy, reconocer mi abundancia actual, reconocer que estoy siendo abundante. Tu fuerza interna, tu poder personal, Yeah. quién eres, tu conexión con la espiritualidad y con la materia, que eso representa el 8. De hecho, representa el infinito. Espiritualidad, conciencia, materialización, manifestación. Y fluye. Por eso el infinito es un símbolo muy de este año que nos conecta a ese flujo de abundancia, que somos abundancia espiritual y abundancia material porque somos espíritu. Y ahorita mencionabas que yo en su momento, fíjate, no, me topaba mucho también con el 12, pero más bien le llamaban número espejo, ¿no? 12-21. O sea, me lo topaba y de repente decía, ¿qué onda, no? ¿Qué me trata de decir? ¿O esto qué, no? Y me llamaba la atención. Luego me fijo, tiendo a ser observador en ese sentido de decir, ok, ese número sí es un 11-11, es un 12-21 y está aquí acompañándome, ¿no? Sí, si lo ves mucho te quiere decir algo porque vamos interpretando por arquetipo de número. Por ejemplo, 1221. Entonces te está hablando 1 de inicios, 2 de confianza, de fe, de energía femenina, de receptividad. El otro, receptividad,
y luego te pone el 1 otra vez. Entonces es como los puedes ir desmenuzando y luego integrar la interpretación. Con la numerología te ayuda a eso, sabiendo los arquetipos de los 9 números, porque hay números maestros que son más elevados, pero que en su individualidad se manejan como 11 es un 2, el 33 es un 6, el 40, el 22 es un 4, ¿no? Entonces te da como toda esa información. Cuando empiezas a integrar y a hacer como la interpretación, yo ya de entrada 12, yo sé que es fe, confianza, y en los inicios. Entonces, confianza en los inicios. Confía. Vas por buen camino. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a hacer la suma, la interpretación. Hoy, insisto, hay muchas cosas. Hay un libro de Don Ibertio donde te da los números angélicos, ¿no? Del 1 hasta el 99. Entonces, esto lo veo mucho, ¿no? O en una meditación, cuando estás en una meditación, ¿qué número? Podemos hacer una meditación muy específica para ver qué número te llega, qué mensaje, y lo puedes ver y decir con la intención de revisarlo en el libro de los ángeles, ¿no? Entonces, y acotarlo ahí. ¿Qué me quiso decir este mensaje que recibí? ¿Qué número me llegó? Entonces, ese es el mensaje que te dan los ángeles. Y lo puedes hacer incluso de manera intencional. ¿Me explico? Entonces, de esa manera hay muchas, al final somos fractales, al final somos parte del uno de Dios, somos esa creación, que vivimos a vivir una experiencia, ¿no? Y a aprender. ¿Y qué pasa? A veces cuando entramos a este tipo de información es porque traemos algún aprendizaje no gestionado o que nos pasan cosas, que a veces el alma o a veces los aprendizajes, pues no aprendemos mucho de lo bonito que nos pasa, ¿estás de acuerdo? A veces aprendemos más del sufrimiento, del dolor, de una pérdida, ¿no? Sí. Y es cuando empiezas a decir, es que no quiero estar aquí, ¿cómo me puedo transformar? Y te empiezan a llegar herramientas cuando estás consciente y cuando sigues la línea. Y empiezas a encontrar respuestas. Desde, ¿qué me quiere decir este aprendizaje? Que no estoy en el camino de lo que quiero, estoy en algo que no me gusta. Y mencionabas este concepto de los números maestros, también lo he escuchado recurrentemente, ¿no? Tengo visualizado el 11 y el 22, ¿hay algún otro? El 33. El 33, y sobre el 33, pues también me he topado con videos que luego sacan coincidencias con las 33 vértebras que tenemos, con el número 33 que en algunas sociedades secretas pues es un rango... es el más alto, es el número de Jesús. De la edad de Jesús, en fin, ¿qué nos podrías platicar de estos números maestros? Si quieres podemos comenzar justo con este 33. El 33 es un número maestro que suma 6, que es la visión de vida, ¿no? Eso sale de la sumatoria de la misión de vida, que te sale 33. Por ejemplo, yo soy 33 en mi misión de vida. Y lo ponemos 33-6, ¿no? Lo sumas a un dígito para la interpretación. ¿Qué significa? Que de repente hablamos de la conexión con la compasión, con el amor incondicional, con esa compasión, que es un número muy elevado porque el camino es brindarte desde el amor incondicional a los demás. Son muy elevadas esas vibraciones, por eso se llaman números maestros, y luego se trabajan como números 6, ¿no? Pero al final traemos esas vibraciones y esas vibraciones te dan un camino, un recorrido, ¿no? A mí de repente me costó trabajo, dije, no, pues, estoy muy lejos de yo venir desde el amor incondicional y compasión porque soy bien humana, ¿no? Y bien terrenal. Pero pues este trabajo que hago al final es donde aplica el 33, ¿no? Cuando desde el amor das, ayudas, haces conciencia, te compartes con el otro, ¿no? Entonces ese es el 33. El número 22 se le llama el número de la manifestación del maestro material. Son manifestadores. O sea, la energía 22 es de manifestación material. ¿Qué significa? Que son, lo creo, lo logro. Lo creo, lo manifiesto. Porque es el mundo material. Ajá, porque es 4. Y el 4 representa la materia. Claro, el cubo que mencionabas, ¿no? Que es el cubo, pero imagínate el cubo en potencia. Pues son grandes manifestadores. Pero ¿qué sucede con el 22? La labor del 33, del 22, del 11 son a nivel social, no humanidad social, que vienes a hacer un trabajo para compartir con el otro. Ajá. Los 22 vienen a ser manifestadores. Son personas
que pueden lograr proyectos, o sea, proyectos importantes, pero siempre que tengan una conciencia de ayudar. No egoica, sino desde la aportación que vas a hacer y la trascendencia que vas a lograr. Y el número 11 es el maestro espiritual. Es un puente de luz entre las energías terrenales y las energías divinas. Entonces, son personas sumamente intuitivas que vienen a ser líderes, que vienen a guiar desde la cooperación, desde el amor, desde la empatía, desde la emocionalidad. Y vienen a compartir porque son sumamente intuitivos, entonces conectan. Pueden ser personas que vienen a enseñar desde ciertos aprendizajes potentes al núcleo, ¿no? O vienen a ser personas desde un conocimiento y una sabiduría que guían a las personas en un trabajo de conexión de conciencia. ¿Me explico? Entonces, esos son, digamos, elevados porque traes una misión más elevada, pero un mayor compromiso, y son números de prueba también. O sea, no creas que son números sencillos, porque a veces las experiencias de vida no son tan sencillas. Pero si las trae alguna persona en alguno de su mapa, es porque así las eligió, ¿no? Y además puede con ellas porque trae cierto nivel ya de sabiduría de vidas pasadas. Ok. O sea, dentro del mismo número también ya hay una serie de pues, habilidades, conocimientos adquiridos, misión justamente, ¿no? Que se le brinda. Que eso yo lo hablo a nivel de misión de vida. Entonces te da una característica muy específica que hace que tengas una, no que seas mejor que los otros, que traes más responsabilidad. Y tiene que ver con una conciencia más social, de aportar a nivel social. Entonces todo eso cuando lo conoce la persona dice, wow, ¿no? Ya entendí o por qué. Le dije, pues sí, en la parte emocional a lo mejor las pruebas no son fáciles, ¿no? Sobre todo para esos números. Entonces es hacer esa conciencia nada más de que traen gran capacidad y que usen esos dones, ¿no? Y estas capacidades para poder compartirse con los demás. Sí, y lo que comentabas al principio también de la conversación, Lolita, el tratar de ir puliendo y trabajando las resistencias con las cuales pues venimos a esta vida o que eventualmente pues generamos y que no nos permiten fluir, ¿no? Y no permiten tomar algunas virtudes para poderlas potenciar, explotarlas y brindarnos al mundo, ¿no? O sea, sí a nosotros, pero al realizarnos también brindamos y realizamos al mundo. O sea, no nada más se queda en lo individual, sino también el tomar nuestra virtud y mostrarlo o explotarlo o ponerlo a la disposición del mundo también hace de ese mundo mejor, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué trabajo mucho? Trabaja contigo en desarrollar tu potencial, en desarrollar quién eres, en reconocerte. Porque eso va a tener un impacto de entrada en tu entorno. Va a tener un impacto en tu entorno, en tu familia, en tus amistades y todo. Trabajando tu energía se permea. ¿Qué pasa? Y tú estarás de acuerdo conmigo, que a veces estamos muy afuera. Queremos resolver la vida a medio mundo, a todos los demás, y ver afuera lo que está mal y no verlo adentro. Es más fácil eso. ¿Qué pasa cuando te haces cargo de ti y te haces responsable de ti? Evolucionas, te conectas, te das cuenta de que tengo que trabajar conmigo desde mi interior para poder conectarme contigo de una manera diferente y entender las experiencias de la vida de manera diferente. Eso tiene un impacto y una resonancia en tu entorno, sí o sí. Imagínate que todos tuviéramos esta conciencia individual, porque como estamos comentando, somos un fractal del todo, y cuando tú conectas y empiezas a equilibrar tu energía, eso se va a permear, se va a impactar en tus hijos. Por eso se habla mucho de cuando empiezas este trabajo y seguramente en las entrevistas que has hecho antes, hasta tus relaciones cambian, porque empiezas a atraer otro tipo de amistades, de conocimientos, de todo, porque te vas transformando y vas transformando tu energía y por ende vas atrayendo otro tipo de gente. Y cambiamos de gente, cambiamos de amistades, incluso con la familia que no resonamos, hay ya un distanciamiento, pero ¿por qué? Porque vas a traer otro grupo de gente que va a estar en mayor resonancia con eso que tú estás trabajando, porque estás trabajando desde el ser, desde tu propia necesidad de avance personal.
y eso y tiene un impacto. Entonces, si nosotros trabajáramos con nosotros mismos, otra cosa sería. ¿O no? Totalmente de acuerdo. Porque podemos aportar esa energía al mundo. Sí. Y bueno, mucho más el enfoque en el cual yo brindo psicoterapia, pues es buscar y conectar y que aflore el ser auténtico de cada persona. O sea, esa es la visión final dentro de este enfoque gestáltico ligado a lo humanístico, ¿no? Entonces, sí, y el trabajo comienza, o en mi formación específicamente, conmigo mismo. O sea, comenzó conmigo mismo para poder eventualmente acompañar a otras personas. O sea, estoy convencido de si el propio terapeuta, en este caso psicoterapeuta, no tiene un trabajo personal, como él o ella guste, es complicado también que pueda acompañar a otra persona, porque con otra persona puede haber entonces esas resistencias o pueden aflorar temas que en este caso el terapeuta no ha terminado de cerrar, concluir o darse cuenta, ¿no? En fin, entonces sí creo totalmente en el trabajo personal, auténtico, interno y prioritario. O sea, Para que haya congruencia. Sí, exactamente. Porque si no, ¿cómo vas a compartir? Pues no hay congruencia, entonces, ¿qué enseñas, no? Claro. Entonces hay que trabajar en ello. Exactamente. Entonces, y también me resuena lo que decías de que en el trabajo numerológico, en el mapa numerológico que brindas a las personas, también ves algo de ti. Definitivo, también lo creo. O sea, como en la terapia misma, también hay temas que resuenan o llegan y dices, madres, yo también trabajé eso. Yo lo trabajé. Y una de las cosas que me preguntabas, ¿cómo lo comparto, cómo lo hago? Sí, de verdad, siempre desde mi propia experiencia. Eso es lo que no nada más es, te voy a sacar tus números, no. Ahí entra mi energía, me explico. A lo mejor a nivel de psicoterapéutico no es correcto ni nada, ¿no? Pero yo es desde mi propia experiencia el trabajo que hago con la gente. Conecto con esa parte. Mira, yo pasé por acá y yo integré el 1, ¿no? Y en el 1, y tú estás en esta opción ahorita. Aprovecha tu inicio, siembra, pon la semillita del cambio que quieres en ti y velo regando y velo trabajando año con año. Porque en tal año, mira, vas a poder, y no necesariamente tiene que esperarse, sino que si tú vas haciendo la labor constante, en conciencia, y vas trabajando y te haces responsable de ti, de ese proceso, con el tiempo ya te das cuenta que está integrado. Y no significa que lo hayas terminado. Pero llegan otro tipo de herramientas, otro tipo de aprendizajes que te hacen a veces comprobar si sí lo aprendiste, ¿no? Sí. Pero que si no estás preparado para dar un brinco y un salto cuántico. Claro. Que es lo que estamos haciendo como humanidad, ¿no? Sí, y al final también creo que somos una construcción constante y una continua construcción, como una continua conciencia que puede irse expandiendo. Y todo eso, pues, cabe también en lo ilimitado que podemos llegar a ser en este mundo. Cuando digo ilimitado, en todas las posibilidades que puede existir, pues, porque cuando nos cerramos a una sola posibilidad, cuando creemos que no podemos crecer más, ni en conciencia, ni como personas, pues sí, ni en la labor que estemos haciendo humanamente, pues me parece, en contra de la misma energía y don de la especie humana. La especie humana vino a un continuo crecimiento, así como a una continua expansión de su conciencia, darse cuenta, como le quieran llamar, al grado que le toque a cada quien y en el camino que le sea correspondiente, ¿no? Y bueno, Lolita, pues ya para ir encaminando el cierre del podcast, un par de preguntas finales. ¿Tú crees en algún Dios, alguna divinidad, algún ser supremo? Yo creo en Dios. Literal. En los ángeles, en Dios. En una energía mágica que nos tiene aquí. Desde el amor, completamente. ¿Y para ti qué es la muerte? Es un paso, una trascendencia a otro plano para revisar y seguir en mi proceso evolutivo y regresar desde ese aprendizaje, compartirme con el otro. Es trascendencia. No, yo creo que es un paso más a regresar a quien soy, a reconocerme, que aprendí, que todo, y regresar y volverme a compartir en el mundo terrenal. Pero para mí la muerte no existe como tal, ¿no? Desde ese punto de vista, porque pienso que
llegamos a lo que somos, que es luz. Uno con Dios. ¿Algún mensaje final o algo que desees decir ya para cerrar el podcast? No, pues invitar a la gente, ¿no? Que use las herramientas, la numerología, la astrología, el enneagrama. Hay muchas herramientas que hoy por hoy, dado esta elevación de conciencia que estamos teniendo, se nos están presentando. Que evalúen y que conecten. Yo les comparto la numerología porque a mí me ha funcionado y a la gente con la que trabajo le ha funcionado y es una gran herramienta. Entonces, si deseas conocerte más, saber a qué vienes, todo, pues la numerología es una gran herramienta de evolución, de transformación y de autoconocimiento. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o ponerse en contacto contigo, Lolita? Sí, con mucho gusto. En mis redes sociales, en Instagram estoy como Lolita Job. En Facebook estoy Lolita Job, Sanación y Numerología. Y también puedo, si quieres, dar mi WhatsApp, por WhatsApp, 5554-03-7976. Hago estudios de numerología, trabajo sanación, pero también doy talleres y doy cursos y estoy continuamente integrando nuevas herramientas. Integro muchas herramientas en un solo curso de varios tipos, pero la base siempre es numerología. Entonces, comparto esa experiencia y yo los diseño, yo los imparto. Entonces, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muy bien, Lolita Job, guía holística y numeróloga. Muchísimas gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme. No, hombre, un gran gusto. Y bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Lolita y este proyecto la van a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto. Si te gustó el episodio, si te agradó, dale click a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.